¿Alguna vez te has preguntado cómo nuestro cuerpo sabe que está envejeciendo? O mejor dicho, ¿cómo lo saben nuestras células? Pues a ver, digamos que ellas también tienen un reloj. Espera, ya sé que te estás imaginando algo como esto. Pero bueno, digamos que no es exactamente así. Quizás sea algo más parecido al cordel de la dinamita. Sí, has oído bien, un pequeño hilo que va decreciendo día tras día hasta que... Bueno, ya paro con la broma. Estamos hablando de realmente los dos mismos hilos que contienen toda nuestra información genética. Sí, la mismísima doble hélice de ADN. Bueno, exactamente no me estoy refiriendo a todo el ADN, solamente al extremo de ellos. Lo que en bioquímica se conocen como telómeros. Supongo que ya habréis oído hablar alguna vez de ellos. Pero si no, pues por eso estáis aquí, en el lugar perfecto para aprender y divertiros, en la nueva ciencia. Volviendo a lo importante, ¿los telómeros exactamente qué son? Os estaréis preguntando. Bueno, pues nuestro ADN tiene dos partes muy diferentes. Una que se encarga de hacer todas nuestras proteínas, permitiendo que todo nuestro cuerpo funcione correctamente, y otra parte que simplemente no contiene información para nuestras proteínas. Vale, y entonces toda esa parte que no hace proteínas, ¿para qué narices la tenemos? Y sobre todo teniendo en cuenta que es el 99% de nuestro ADN y se le conoce como ADN basura. A ver, pues basura lo que es basura no es la verdad. Realmente es casi más importante que el 1% que hace las proteínas. Básicamente porque es el que controla todo lo demás. Y dentro de este ADN pues hay un montón de elementos diferentes. Principalmente hay código que regula la síntesis de las proteínas y otra parte muy importante de todo este fragmento, que no es para la síntesis de proteínas, se encarga de hacer el ARN en todos sus diversos tipos, que a su vez también está en la síntesis de proteínas. En fin, un jaleo. Bueno, vamos, que al final, sin esta parte basura de nuestro ADN, no podríamos hacer nada con la parte que no es basura. Y bueno, ya volviendo a los telómeros. Pues resulta que los telómeros son una parte de este ADN basura que se encuentra en los extremos de las moléculas de ADN. Sí, al final de todo. Para que nunca os olvidéis, os voy a dar un truco, ¿vale? Imaginaros un cordón de unas zapatillas, como este, por ejemplo. Para los que veíais Phineas y Ferb, los telómeros serían algo así como el herrete. Y para los que no, pues el trozo de plástico o metal que hay al final de los cordones. Perfecto. Ahora que ya lo sabéis, os diré que estos telómeros son los relojes de los que os hablé al principio. Son estos telómeros los que llevan la cuenta atrás de nuestra biología. Y cuenta atrás literalmente, porque cada vez que las células se dividen en dos, los telómeros se hacen un pelín más cortos cada vez. Y así, una vez tras otra, cada vez que hay una división celular. Entonces, estaréis pensando que el envejecimiento no es más que nuestro ADN haciéndose cada vez más corto. Pues efectivamente, es exactamente eso, y otras muchas más cosas. Pero ahora quiero que traigáis de vuelta lo que comenté del reloj de nuestras células, porque con el paso del tiempo estos extremos llega un momento en el que ya no pueden seguir acortándose más, como si ya hubiéramos llegado al final del herrete. Y es en ese momento donde la célula, para evitar tener más problemas que pueden derivar en otras enfermedades, pues deciden que ya ha llegado su hora, y entonces se programan para morirse y evitar dañar a otras células o tejidos que estén alrededor de ellos. Este proceso ocurre a lo largo de toda la vida, pero cuando empieza a aumentar el número de células que dejan de dividirse, pues los tejidos y órganos de los que forman parte estas células comienzan a deteriorarse con ellas. A ver, lo que se traduce en el envejecimiento visible que vemos y conocemos todos. Hay una serie de órganos que son más sensibles a esta muerte celular, como por ejemplo el corazón o el cerebro. Y es por ello que las principales enfermedades naturales que aparecen en personas mayores están relacionadas pues con el sistema cardiovascular y el sistema nervioso. Después de estas, pues serían otras enfermedades relacionadas, por ejemplo, con el metabolismo, porque las células del hígado también se ven muy afectadas por la desaparición de estos telómeros. Bueno, esto es triste porque no podemos ser jóvenes eternamente, pero no todo está perdido. Existe una enzima, la telomerasa, que se encarga de evitar que estos telómeros se vayan haciendo más cortos, y por lo tanto ralentizando el envejecimiento. Vale, ¿cuál es el problema entonces para ser jóvenes eternamente? Pues que esta enzima tiene una actividad alta en células madre y germinales, pero en el resto de células pues la actividad de esta enzima es baja o casi inexistente. Lamentablemente este mecanismo natural es el que evita que las células se mantengan siempre jóvenes, pero tenemos que tener en cuenta que si esto funciona así, tiene que tener una explicación lógica. Y atención, que aquí va el bombazo. Cuando una célula se convierte en cancerosa, uno de los mecanismos que le permite ser inmortal y crecer continuamente es que reactivan a la telomerasa, para no morir nunca. Por esto mismo, muchos avances científicos en el campo de la oncología están centrados en evitar que las células cancerosas puedan seguir usando la telomerasa. Básicamente, lo que están intentando los científicos es disminuir la actividad de esta enzima
para que las células tumorales no puedan seguir creciendo y aumentando. Por otro lado, otra línea de investigación actual que hay pretende aumentar la actividad de la telomerasa en las células sanas, para así ralentizar su envejecimiento. Pero teniendo mucho cuidado para evitar que al hacer eso, las células no se acaben convirtiendo en cancerosas. Porque nadie quiere que sus células, en vez de ser jóvenes eternamente, se conviertan en un cáncer. Todos los científicos están trabajando incesantemente en encontrar primero una manera de combatir el cáncer y luego ya, si logran frenar el envejecimiento, pues perfecto. Y quiero aprovechar este medio para que seamos conscientes del increíble esfuerzo y sacrificio que hacen los científicos día tras día para mejorar la salud de todos. Así que os pediría de corazón que siempre que podáis apoyéis las iniciativas para mejorar el sistema científico sanitario de este país y de todo el mundo en general, ejerciendo, si podéis, presión sobre nuestros dirigentes para que hagan cambios que mejoren esta situación, porque al final, como estáis viendo, acaba repercutiendo en todos nosotros e incluso en ellos mismos. Pero bueno, cambiando de tema y volviendo a los telómeros. Ahora os voy a contar qué podemos hacer cada uno de nosotros para evitar el acortamiento de nuestros telómeros. Hay estudios recientes que nos muestran que cosas como una dieta equilibrada y saludable, combinado con ejercicio físico y actividad diaria, son capaces de reducir el envejecimiento, porque influyen positivamente en reducir el estrés oxidativo que tiene nuestro organismo, y por lo tanto que nuestra telomerasa esté lo más activa posible. ¿Y qué alimentos ayudan a la telomerasa entonces? Pues, básicamente alimentos ricos en antioxidantes, como frutas, verduras o granos enteros, y alimentos con alto contenido en omega 3, como las nueces y las semillas de lino. Y también, muy importante, evitar dietas altas en azúcares y los alimentos procesados que hay a diario en el supermercado. Y ahora, la pregunta que muchas personas se habrán hecho durante este vídeo. ¿Entonces es posible la inmortalidad celular? Pues teóricamente sí, pero en la práctica tenemos que ir con mucho cuidado porque, como ya hemos dicho, a la que no tengamos en cuenta otros mecanismos celulares que también están relacionados con la muerte de nuestras células, estas podrían acabar convirtiéndose en cancerosas. Y dicho esto, creo que es momento de recalcar la figura de una persona muy importante en nuestro país que trabaja en este área, y es María Blasco, que además de dedicar toda su vida a los estudios de la telomerasa y el envejecimiento celular, es la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Desde Anovaciencia queremos darle las gracias a ella y a todo su fantástico equipo por su trabajo y dedicación para estar cada día un poquito más cerca de evitar enfermedades como el cáncer. En la descripción del vídeo os dejo la página del CENIO y la página del grupo de María Blasco para los que queráis aprender más sobre este tema. Y bueno, aunque no podemos detener el paso del tiempo, entender mejor cómo funcionan nuestros telómeros podría ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida mientras envejecemos. Y ahora, con todo esto que os acabo de contar, quiero que me dejéis en los comentarios vuestras impresiones acerca de este tema, decirme si ya conocíais a los telómeros o a las investigaciones que se estaban haciendo en este campo. Y sobre todo si os gustaría ver más vídeos sobre genética y biología celular por este canal. Y por supuesto, dejar un buen like si te ha gustado y suscribirte para no perderte ningún contenido sobre ciencia y tecnología. ¿Dónde? En Anovaciencia. Nos vemos en el próximo vídeo.